patología. Conocer su clasificación, factores de riesgo y manifestaciones clínicas principales e identificar principales escalas de valoración, así como el manejo médico. Bueno, vamos a dar una breve introducción. Primero, la enfermedad de Alzheimer es una afectación neurodegenerativa caracterizada por deterioro cognitivo, conductual y del funcionamiento global, de un inicio insidioso y de un curso progresivo de aparición en edad adulta, pues predominantemente en la vejez, que interfiere con la capacidad de la persona para realizar sus actividades cotidianas. Y esta es la principal causa de demencia. Dale la que sigue, por favor. Vamos a hablar un poquito de epidemiología. Primero, a nivel mundial se estima que 47 millones de personas se ve afectado por la demencia. Lo que es la enfermedad de Alzheimer se observa mayormente en mujeres mayores de 85 años y es una causa más común, lo que les mencionaba, más común de demencia, y es una causa común de muerte en los adultos mayores, de acuerdo a una encuesta realizada por Medicare, algo así, de cerca de 22,000 adultos de 65 años o más, en el cual la demencia ocupó el segundo lugar después de la insuficiencia cardíaca, como una de las principales causas de mortalidad. Sin embargo, no se atribuía a la demencia, sino más bien a que aumenta la vulnerabilidad a otros trastornos más comúnmente infecciones, que finalmente conducen a la muerte. De aquí regresale tantito. En Estados Unidos, en el 2011 se estimaba que 4.5 millones mayores de 65 años tenían enfermedad de Alzheimer, y estimando la cifra en 13.8 millones en Estados Unidos y más de 130 millones en todo el mundo, en el 2050, estimando una cifra en el 2050 de más de 130 millones en todo el mundo. Sí, una de las cosas es que los hábitos saludables podrían reducir hasta un 40% los casos de Alzheimer. Es una enfermedad que no tiene cura, ¿verdad? Que hasta ahorita no se ha encontrado, pero se puede prevenir. ¿De qué año es esta referencia? Esta es del Up to Date. ¿De qué año es, Fanny? ¿2017? Bueno, la que traigo más adelante es del 2017. Bueno, ya hay más de 58 millones, a lo mejor ya estamos llegando a 60 millones. Ah, ok. El Alzheimer, casi uno tiene que estar cambiando las diapositivas en la cuestión epidemiológica pues cada año, porque hay reportes. Hay los reportes de la Asociación Mundial de Alzheimer, ADI se llama. Ahí le pueden poner ADI Alzheimer y hay un reporte global del 2015. Cada año, como quiera, hacen un reporte. Pero lo importante aquí es de su mano derecha lo que dice, ¿verdad? Que los hábitos saludables podrían reducir hasta un 40% los casos de Alzheimer. Es muy importante que lo tengan a la mano, porque pues es una cifra muy alta si hiciéramos prevención y protección. Bueno, adelante, dele. Vamos a ver. Bueno, sí lo saqué y mencionaba el año 2017. De acuerdo a la CONAPO, se estima que residen en el país cerca de 12 millones de personas mayores de 60 años o más, del cual 53.9 son mujeres y 46.1 hombres. Y de 5 al 10% mayores de 60 años padecen algún tipo de demencia. Y en esta cifra mencionada en México, que existen alrededor de 800,000 personas afectadas, y el Alzheimer representa de un 60 a un 70% de los casos. Y la demencia ¿Cuál es la población de adultos? ¿Cuál es la población total de México? A ver. Población total. Es de 126.2 millones en el 2018. Y aproximadamente el 10% son adultos mayores. Entonces, ¿cuántos tendríamos adultos mayores? $12 millones. 12 millones. Bueno, el 5% de 12 millones, ¿cuánto sería? Como 1.2 millones. Sería como 600,000.
Y el 10% de 12 millones, pues 1.200.000. 1.200.000. ¿Sí? Sí. Eso es lo que, en donde dice del 5 al 10% de las personas mayores padecen algún tipo de demencia. El 5% serían 600.000 y el 10% 1.200.000. Esos son los casos probables que puede haber de demencia. Desde 600 a 1.200.000. Por eso en el renglón de abajo dice, saca una media más o menos. La media sería como 900. Yo creo que son los casos que tendríamos, pero no tenemos estadísticas, ni nacionales, ni locales, ni nada. Yo mañana voy a hablar en la mañana, a las 7 de la mañana en Argentina, precisamente de Alzheimer en Iberoamérica. Y este es un problema común en todos los países. Ustedes podrían hacer una investigación sobre prevalencia en sus clínicas. Créanme lo que tendría impacto porque no hay investigaciones. Todas las hace el Instituto Nacional de Geriatría, pero no tenemos, aquí en Nuevo León no tenemos datos así exactos y nadie quiere tampoco aventarse, pero este es un problema muy serio. Es una epidemia en el Alzheimer. Adelante. Doctor, en un artículo había leído que precisamente lo que comenta de la información, pero que tampoco se recomendaba hacer como ese tipo de tamizaje, pues, o no tamizaje, sino detecciones, porque algunos de los cambios con la edad, pues, puede influir en cambios parecidos Por a eso acuérdense, cuando yo les Alzheimer. pongo así acuérdense, esto es el envejecimiento cerebral normal y esto es demencia, leve, moderada, severa o grave. Y aquí en medio deterioro cognitivo. Por eso es muy importante la valoración neuropsicológica para poder diferenciar estos cambios fisiológicos que pueden remediar una demencia, pero a lo mejor estás aquí ansioso, deprimido, y se te hace ver y se te trata. O sea, aquí nos vamos a encontrar, ayer lo veía yo en una conferencia, que desafortunadamente nosotros somos así en México, mientras que en Alemania, en Francia, o sea, ya si quieren saber lo que tiene, o sea, yo le pregunté directamente al presidente de allá del Instituto Nacional de Geriatría, hace como un mes, ¿cuánta gente con demencia anda sin diagnóstico? Y su palabra fue mucha, bueno, lo que me escribió, mucha. Entonces, de perdí el 60-70% de la gente con demencia no trae diagnóstico. Por eso sería bueno hacer la investigación. Pero, ¿qué puede suceder? Y eso pasó en Argentina hace unos 15 años, que a toda la gente que tenga pérdida de memoria no vaya a ser demencia. Entonces se alarmaron y todos se fueron a hacer investigación, a estudios a su seguridad social de allá y se estaba colapsando el sistema de salud en eso. Entonces tuvieron que aclarar que no, que la pérdida de memoria no significaba demencia. Pero eso nos habla de que necesitamos más educación en esto. Ustedes a nivel de sus clínicas, ¿qué pueden hacer? Pues dar pláticas ahí en la sala de espera. Y si traes la sintomatología, que ahorita nos las van a comentar las compañeras, pues pasa consulta. La educación siempre es mejor que la ignorancia, pues. Pero bueno, adelante entonces. Bueno, pues nada más como dato, perdón, de acuerdo a la CONAPO también, cerca de 42 millones de personas requieren de algún cuidado y cerca de 9 millones son mayores de 65 años. Y dentro de estas, de los cuidadores son mayormente mujeres, en un 96.70% y un 3.3% de hombres. La demencia es la enfermedad discapacitante número 1, ¿eh? Así es, número 1. De las crónicas no transmisibles. La demencia es la número 1. Adelante. Muy bien. En cuanto a la fisiopatología, déjenme subir. En el cerebro de las personas con Alzheimer encontramos primero abundancia de dos estructuras anormales, que es la beta mieloide y los ovillos neurofibrilares, y la alteración de una proteína, que es la proteína tau. Vamos a ver un poquito el esquema que está aquí al lado. Del lado izquierdo vamos a empezar. Se observa un cerebro sano,
En el cerebro sano, pues contiene proteínas llamadas beta-mieloides, que forman moléculas grandes llamadas oligómeros, y estos posteriormente van a formar fibrillas y placas, las cuales van a provocar una inflamación dañina en el cerebro, una reacción inflamatoria, lo que va a llevar a acumulaciones anormales de la proteína tau. Y esta lo que va a ocasionar es que las conexiones entre las neuronas dejen de ser funcionales y las neuronas afectadas pues estén muriendo, y esto va a exacerbar las reacciones ya dañadas anteriormente. ¿Qué va a ocurrir en lo que es en el cerebro? Pues obviamente una atrofia, un encogimiento global, un aumento en el tamaño de los ventrículos, una reducción del tamaño de la corteza, que es donde vamos a encontrar el área del razonamiento y la conciencia, y una reducción del tamaño del hipocampo. Este es clave en el área de la memoria. A ver, miren, regrésela, aquí quédese. Entonces, la enfermedad de Alzheimer trae tres cosas importantes. En el centro ven el cerebro normal y el cerebro atrófico, Atrofiado. ¿verdad? Entonces, punto número 1, atrofia, ahí vaya señalando. Punto número 1, la atrofia cerebral. Así es. ¿Eso cómo lo van a ver ustedes? Pues a través de una resonancia, a través de un TAC. Está el ensanchamiento de los surcos. Usted ahí vea cómo se hacen los surcos bien anchos. Y ahí lo vamos viendo el ensanchamiento. Ahí donde dice notable reducción del tamaño de la corteza. Ahí en el punto de más abajito. Ahí mero. Ahí están surcos muy ensanchados. En la otra patología es que se acumula la proteína beta-amiloide. Es una proteína normal del cerebro, pero se acumula aquí de manera anormal, y esto va a impedir sinapsis. Son los círculos que tiene usted ahí de la proteína beta-amiloide, y entonces se van a hacer placas. Estas placas, acá donde dice reacción inflamatoria, después la siguiente círculo, ese mero, esas placas no permiten ahí ya la transmisión del impulso sináptico, porque ahí se queda. Y esa es la 1, atrofia, la 2, la proteína beta-amiloide. Y la tercera, hay algo que se llama proteína tau, pero está en el cuerpo de las neuronas. Estas sufren una fosforilización, entonces hagan de cuenta que se desbarata la neurona, como si le diera osteoporosis. Ahí ya después ustedes hacen la analogía. Y se mueren las neuronas. Entonces tenemos muerte neuronal, tenemos la proteína beta-amiloide y tenemos la atrofia cerebral. Esos son los tres componentes que han estado siempre, ¿verdad? Esos son. Y adelante. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de los factores de riesgo. Primero vamos a hablar de los factores de riesgo genéticos. Aparte de la edad, los factores de riesgo más claramente establecidos para esta enfermedad son los antecedentes familiares de demencia, las mutaciones hereditarias dominantes de genes que afectan a lo que es que afecta, y el alelo de la apoliproteína E, apolipoproteína E. Vamos a ver primero de la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano. Esta pues va a ocurrir en menores de 65 años, representa menos del 1% de los casos, y en las familias lo que muestran es una herencia autosómica dominante de este trastorno, y vamos a encontrar en al menos 3 individuos afectados en 2 o más generaciones, y 2 de los individuos son parientes de primer grado del tercero. Estos suelen desarrollar síntomas de esta enfermedad entre las edades entre 30 y 60 años. Sin embargo, mencionaba UpToDate, fue donde lo leí, que estos van a estar enmascaradas por muertes prematuras, pero por causas no relacionadas con la enfermedad. En la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano se va a identificar la mutación causal de 3 genes, de lo que es la proteína precursora mieloide, la presenilina 1 y la presenilina 2. También vamos a encontrarla, mencionaba el artículo, en pacientes con síndrome de Down, pacientes con alteración en el cromosoma 21. Los adultos con síndrome de Down van a desarrollar características clínicas neuropatológicas de esta enfermedad en la quinta década de la vida.
por una copia adicional del gen de la proteína precursora amiloide en el brazo largo del cromosoma 21. En el caso de la enfermedad de inicio tardío, que es mayor de 85 años, aquí la base genética es más compleja. Los factores genéticos van a interactuar con influencias ambientales y epigenéticas. Aquí el factor de riesgo más establecido es la apolipoproteína E, y los portadores tienen una probabilidad 2 a 3 veces mayor de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. En el caso de los antecedentes familiares, pues el familiar de si hay un familiar de primer grado con esta enfermedad, hay un riesgo del 10 al 30% de padecerla. Y si 2 o más hermanos están afectados por la inicio tardío, ¿sí? Tiene un riesgo 3 veces mayor de padecer la enfermedad de Alzheimer. Esto me pareció de repente, por ahí tuve chance de ver la película de Siempre Alice, que es una película de una paciente con Alzheimer, donde ella empieza con una de inicio temprano, menor de los 65 años, tenía 50, y en este caso los dos de sus hijos salieron con el gen. No, uno sale, uno no Bueno, se pero quiere hacer hicieron el dos, ¿no? estudio Dos y uno salieron sale positivos. negativo. Ah, sí. Uno sale Ah, sí, positivo. uno sale positivo, la otra no quiere saber. Creo, bueno, el chiste de que sale este Es factor uno y alterador. uno. Así es. Sí. Y pues sí, tiene 50 años la persona, entonces es de inicio temprano. Si tienen la oportunidad de verla, vean, está bien padre la película. ¿Me das la siguiente, Fanny, por favor? Muy bien. En el caso de los factores de riesgo adquiridos, pues vamos a ver varios. Esto está bien interesante, la verdad, yo no lo había leído bien todo, ya lo tuve que dar otra vuelta, pero bueno, está bien. Vamos a ver, uno de ellos, de factores de riesgo, es la hipertensión. Se ha relacionado con depósitos de placa beta-mieloide y su reducción disminuye el riesgo de demencia. En el caso de la dislipidemia, está asociado con los niveles de colesterol de baja densidad. Y aquí menciona que el colesterol periférico no atraviesa la barrera hematoencefálica, a menos que esté dañada por una enfermedad vascular, entonces ahí sí va a afectar. Y se ha comprobado un considerable interés en reducir el colesterol como una posible terapia preventiva de lo que es la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad cardiovascular, pues la enfermedad de pequeños vasos cerebrales es común en el envejecimiento, está asociada con la enfermedad de Alzheimer y se encuentra en el 35 al 50% de las personas que la padecen y se asocia con un peor rendimiento cognitivo. En el caso de la aterosclerosis periférica, pues también menciona que puede conducir a un riesgo de una enfermedad de Alzheimer más adelante. Y en el caso de la diabetes y la obesidad, aumenta 1.5 veces el riesgo de padecer Alzheimer. En cuanto al estilo de vida, las personas físicamente activas tienen una menor incidencia y prevalencia de deterioro cognitivo y demencia. Y en cuanto al ejercicio, mejora la función cognitiva y puede aumentar el volumen total del cerebro y del hipocampo. En el caso del traumatismo cerebral, un traumatismo cerebral grave con pérdida de la conciencia mayor de 30 minutos nos puede también ser un factor de riesgo para padecer lo que es Alzheimer. ¿Por qué es importante esto? Bueno, yo les puse esta diapositiva. ¿Por qué? Porque para nosotros como médicos familiares, pues va a ser interesante, ¿verdad?, hablar de todas estas prevenciones. Aparte de lo que ya sabemos que ocasiona a largo plazo, pues otra de las cosas, pues es que es riesgoso para padecer Alzheimer, ¿verdad? Entonces hay que recomendar realizar ejercicio, no fumar, mantener un peso corporal bajo, seguir una dieta saludable y abstenerse del consumo de alcohol y, bueno, de tabaco. Muy bien. En cuanto a los factores ambientales, pues está el humo de segunda mano, la contaminación del aire y los plaguicidas. Se ha descrito un aumento en las placas amiloides difusas y en la inflamación del bulbo olfatorio, la inflamación del hipocampo y los lóbulos frontales en autopsias en adultos que viven en Ciudad de México y Monterrey. ¿Por qué? Por los altos niveles de contaminación. De hecho, sí se observaba por ahí una cifra elevada en los casos de Alzheimer en Monterrey. ¿Me das la siguiente, por favor? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? Muy bien. Vamos a ver primero bueno, vamos a ver las características clínicas de esta enfermedad. Primero,
Pues la edad de aparición, como ya les comentaba, es generalmente arriba de los 65 años, menor de 65 años es inusual, pero representa cerca del 1% de los casos. Las personas con enfermedad de Alzheimer de inicio temprano presentan síntomas atípicos, como son cambios de lenguaje, alteraciones visuales o alteraciones del comportamiento. Y la prevalencia aumenta con la edad, duplicándose cada 5 años después de los 65. Va a haber 3 síntomas cardinales en la enfermedad de Alzheimer, lo que es el deterioro de la memoria, la función ejecutiva, juicio y resolución de problemas y los síntomas conductuales psicológicos. En el caso de la memoria es el síntoma inicial más común y tiene sus características que vamos a ver ahorita más adelantito. Y en el caso de la función ejecutiva, juicio y resolución de problemas, puede aparecer relativamente temprano o de la mano con la memoria, ¿sí? Y en cuanto a los síntomas conductuales, se manifiestan en la etapa tardía. ¿Me das la que sigue, por favor? Muy bien. En cuanto al deterioro de la memoria, pues el patrón de este deterioro en la enfermedad de Alzheimer es distintivo. ¿Qué quiere decir? Aquí la que se va a ver afectada es la memoria declarativa, que son aquellos recuerdos que son evocados de forma consciente. Dentro de esta memoria declarativa hay dos, la episódica y la semántica. La episódica tiene relación con eventos personales, ubicado en tiempo y espacio, y es susceptible al olvido. Dentro de esta declarativa episódica va a ser la más profundamente afectada. Dentro de esta hay 3, la memoria inmediata, la memoria reciente y la memoria remota. La más afectada va a ser la memoria reciente, que es aquella en que su duración va de 1 minuto a varias semanas con mayor capacidad de almacenamiento que la inmediata. Conforme avanza el tiempo, puede haber ya alteración en el recuerdo inmediato, que es cuando el paciente recuerda algún número de teléfono, ¿verdad? O algo que sea inmediato, en menos de 1 minuto. Y también se va a ver afectado con el tiempo la memoria remota, o sea, va a haber ya aquí una pérdida de la información que va desde semanas hasta toda la vida, ¿verdad? Y mencionaba también UpToDate que aquí la característica del deterioro de la memoria en la enfermedad de Alzheimer va a ser la amnesia episódica anterógrada a largo plazo. ¿Qué quiere decir? Que los nuevos acontecimientos no se van a guardar desde 1 minuto, o sea, desde que ya pasó 1 minuto hasta años, ¿sí? Y estos déficits de memoria se desarrollan de manera insidiosa, progresan lentamente con el tiempo, hasta incluir un déficit de memoria, pues, en cuanto al recuerdo inmediato y al remoto. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Muy bien. En el caso de la función ejecutiva, juicio y resolución de problemas, al inicio los principales en notarlos son familiares y compañeros de trabajo. ¿Qué van a notar? Cambios sutiles, como es una persona menos organizada, menos motivada, con multitareas comprometidas, y que al avanzar la enfermedad se encuentra una incapacidad de complementar ya todas las tareas. En este caso, la persona va a presentar lo que es la anosognosia, que es una característica común pero variable, que es cuando los pacientes subestiman sus déficits y ofrecen coartadas o explicaciones cuando los haces notar. Cuando tú le dices que, oye, te está pasando esto, el paciente lo niega, ¿verdad? Y también va a haber una pérdida de conocimiento que aumenta junto con la gravedad de la enfermedad, lo que va a aumentar la seguridad. ¿Por qué? Porque los pacientes van a intentar realizar tareas que ya no pueden realizar, como una de ellas que es conducir. Muy bien. En cuanto a los cambios conductuales y psicológicos comunes, pues van a estar los síntomas neuropsiquiátricos y las alteraciones del comportamiento. En el caso de los síntomas neuropsiquiátricos, ahí me equivoqué, los síntomas neuropsiquiátricos van a encontrar síntomas sutiles, como ya mencionamos, la apatía, una desconexión social, irritabilidad. Entonces debemos de ponerles mayor énfasis a los pacientes porque podemos pensar en cualquier otra alteración, ¿verdad? Como es una depresión en el paciente o adulto mayor. Y en el caso de las alteraciones del comportamiento, estas se van a presentar en la parte tardía, como es agitación, agresión, deambulación, psicosis, y dentro de la psicosis, pues alucinaciones, delirios, y el síndrome de identificación errónea, que es cuando la persona no es capaz de identificar a una persona, o la duplica, o la cambia, o cree que es otra persona que está viendo, pues. Dale, siguiente. Bueno, va a haber otros síntomas,
como son la apraxia, que esta pues es la dificultad para realizar las tareas motoras aprendidas. Esta aparece en la fase tardía de la enfermedad. Van a ser actividades como vestir, comer, el cuidado personal. Y aquí pues va a empezar con la apraxia la dependencia del paciente. En cuanto a la disfunción olfativa, pues es común en los pacientes con Alzheimer, ¿verdad? Sin embargo, no es un síntoma clínico que los pacientes o los familiares noten a menudo. En el caso de los trastornos del sueño, los pacientes pasan más tiempo en la cama despiertos y aparte tienen un sueño fragmentado. Y este síntoma puede ocurrir tempranamente en la enfermedad. En el caso de las convulsiones, se va a presentar en el 10 al 20% de los pacientes, generalmente es en las últimas etapas, y los pacientes más jóvenes tienen mayor riesgo de padecerla. En cuanto a los signos motores, al inicio de la enfermedad, el examen neurológico puede ser normal, excepto el cognitivo, y estos signos motores ocurren en la etapa tardía, como cuáles, pues los signos motores piramidales, extrapiramidales, las mioclonías o convulsiones, y pueden llegar a aparecer los reflejos primitivos, y en el caso de la incontinencia también son características tardías. ¿Me das la que sigue? Bueno, esos son los síntomas que vamos a presentar. Ahora vamos a verlos en cada una de las especificaciones del Alzheimer. Adelante. Vamos a tener 3 etapas. Vamos a tener la etapa leve, la etapa moderada y la etapa severa. En la etapa leve, leí que duraba aproximadamente 3 años, donde se observa un deterioro de la memoria episódica. La persona olvida eventos recientes, no importa que pasen 10, 15 o 20 minutos. Puede olvidar cosas como que ya comió, alguna conversación que tuvo reciente con un hijo, y empieza a surgir una desorientación de lo que le rodea. ¿Qué quiere decir? No reconoce el lugar donde está, no recuerda cómo llegar a las tiendas a las que siempre iba, no recuerda el camino para ir a casa, puede no encontrar el propio baño en su casa, y también puede perderse en cuanto al día o mes, inclusive hasta la hora. Hay disminución en la concentración y una fatiga que es cada vez más notoria. Hay cambios de humor, aquí principalmente los que les dije en la primera etapa, que es apatía, pérdida de interés, inquietud, persona agitada, tiene más ansiedad y es mayormente por la noche, tarde-noche. Aquí la persona, sin embargo, es capaz de mantener una conversación, está, ¿cómo se dice? Está bien lo que es el lenguaje, la habilidad motora y la percepción. Dale que sigue. En el caso de la etapa moderada, aquí ya todos los aspectos de la memoria comienzan a fallar, ¿sí? Tiene una duración igual, aproximadamente de 3 años, y aquí van a surgir primero los problemas del lenguaje, pues la afasia, le cuesta trabajo hablar, expresarse, darse a entender, cambia palabras por otras, pierde el hilo de la conversación, y también la alteración de las funciones aprendidas, no recuerda cómo vestirse, cómo utilizar objetos. Y aquí ya empiezan los problemas de reconocimiento, pierde la capacidad para reconocer a las personas con las que vive. Se torna descuidado, su higiene personal se nota más, se le nota sucio, le da por no bañarse o decir que ya lo hizo, ¿sí? E inclusive llegarse a molestar cuando uno le dice que tipo, báñate, y pues se molesta porque dice que ya lo hizo. Aquí aparecen rasgos psicóticos. Imagina gente que no existe, escucha ruidos que no están, piensa firmemente que van a llegar a recogerlo o inclusive preguntar por personas que ya murieron. Puede también presentar acciones repetitivas, llegando al obsesivo, como que vagabundear, recorrer la casa, ordenar la ropa, ordenar papeles, y su habilidad para llevar cálculos desaparece. Aquí la demencia con respecto a un cuidador es cada vez mayor. ¿Me dan que sigue, por favor? Y en la etapa grave, en esta está más marcada, ¿sí? Y obviamente, por lo tanto, pues más marcada cada una de las facultades mentales. En esta pueden aparecer temblores y crisis epilépticas, no reconoce a su familia e incluso puede no reconocer su propio reflejo. Pierden las actividades automáticas adquiridas, como son lavarse, vestirse, andar o comer. Pueden presentar incontinencia urinaria o fecal y terminan... ¿Cuánto tiempo nos queda, perdón? 5 minutos. Espéreme. Vamos a dejarle aquí. ¿Me permite compartir pantalla? ¿Ya puedo compartir?
No, déjeme. Ay. No sé si ahí ya lo deje. Ya puedo compartir. A ver si escuchan. Esta película se llama Arrugas. Bueno, ya. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno, Sí. apunten, porque ya nos quedan 2 minutos. Apunten película Arrugas. Véanla entre semana. Y la siguiente semana vemos el diagnóstico y el tratamiento, pero vean esta película. Ok. Dura 1 hora 20 minutos. ¿Tienen tiempo? Que ustedes se pongan de acuerdo. Sí, está bien. Sí, doctor, está bien. Les voy a preguntar, ¿eh? Sí. Sí, sí. Bueno, y la clase de hoy, mándenmela por favor junto con los artículos a mi correo, gutierrezrf@hotmail.com. Mándamela ahorita. ¿Todo en minúsculas? Gutierrezrf. Mande. ¿Todo en minúsculas? La película se llama Arrugas. No, su correo. ¿Su correo todo en minúsculas? Gutierrezrf@hotmail.com. Ok. Ahorita le mando la clase, doctor. Y mándame los updates. Quiero ver la Biblia. Ok. De los que la que tengan a la mano, ¿eh? Sí, doctor. Nos vemos la otra semana. Vean la película. Si la pueden ver en el grupo, como grupo sería mejor. Y la discutimos la otra semana. Nos quedamos en la clínica. Ok, doctor, ¿Está está bien? bien. Bueno, ándale, porque ya nos van a cortar, yo creo. Pasen buena tarde, buen fin de semana. Igualmente, gracias. Tienen tarea, ¿eh? Ándale. Sí. Hasta luego. Le avisan a los compañeros. Bye.